Hola, este video muestra a la maestra Jessica Mesa en su clase de segundo grado. Esta lección trata de sumar números de 2 dígitos usando descompuso y la recta numérica. Vamos a mirar 3 partes de esta lección en que Jessica está alentando a sus estudiantes a expresar y discutir sus ideas y estrategias matemáticas con lenguaje preciso. Mientras miras esta lección, favor de considerar las siguientes preguntas clave para la enseñanza del discurso matemático. ¿Cómo anima la maestra la expresión de ideas y discurso sin dar demasiado énfasis en forma de lenguaje? ¿Cuáles tipos de interacciones discursivas están sucediendo en esta grabación? ¿Hay una variedad de interacciones discursivas? ¿Cómo suministra la maestra comentario y cómo facilita la autoevaluación del discurso matemático? Sin embargo, aún sin poner las decenas que acabas de mencionar, el 10 y el 20, yo también podría encontrar el número 15 en la recta numérica. Pero me parece muy buena manera de explicar la posición del número 15. El número 15 se encuentra entre el 20 y el 10, o el 10 y el 20. Muy bien, si yo pusiera aquí el número 15, obviamente sé que el 10 se encuentra antes o después que el 15. Antes. Antes, ¿verdad? ¿Y el 20? Después. Muy bien. Si yo quiero agregar el número 56, más o menos, ¿dónde pondría el número 56? El número 56. ¿Antes del 15 o después del 15? Después. Después del Más 15. después. ¿Por qué hay que entrar? Porque si la 15 tiene un decena y la El número 56. y el número 56 tiene 5 a la número 15 a la número 50 a la número 56 tiene 4 más decenas. Correctamente. Y algo que acaba de hacer su compañero estudiantes, él está usando las palabras, ¿verdad? Que hemos estado practicando para identificar cuáles son las decenas, cuáles son las unidades. Eso me va a ayudar a saber el valor posicional de cada número, ¿verdad? El número que tiene más decenas, obviamente, es el número mayor que tiene menos decenas. Bueno, antes de seguir con nuestra lección, vamos a recordar el vocabulario, el cual alguno ya lo ha usado entre él. Vamos a ver aquí. Nota cómo Jessica ha construido una comunidad afectiva donde los estudiantes se sienten cómodos participando y también cómo celebra cuando usan vocabulario matemático. Ahora, miremos un momento más adelante en la lección. Observe cómo Jessica sonsaca explicaciones múltiples de sus alumnos. Sigue, esta es una manera de utilizar la recta numérica en blanco. ¿Es la única manera que puedo yo sumar? Hay otras maneras. Claro que no. ¿Cuál sería otra manera para sumar estas dos cantidades? Jimmy, ¿me podrías ayudar? ¿Cómo lo harías tú? De ahí dame los pasos y yo voy haciendo tus pasos aquí. Yo lo haré así. Ajá. Descomponemos el 54 Ajá, y también el 32. ajá. ¿En qué lo El descompongo? 54 lo descomponemos en un 50 y un 4. Muy bien, en un 50 y un 4. Y el 32 lo descomponemos en un 30 y un 2. En 3 decenas y 2 unidades. Muy bien. Eso dice que vamos a buscar el 50. Entonces vas a empezar. El siguiente paso es empezar por el 50. Muy bien. ¿Importa dónde pongo 50? ¿Dónde lo pongo? ¿Al principio o al final de la recta numérica? Principio. ¿Por qué al principio? Porque así tienen más espacio para brincar. Fabuloso. Muy bien. Ya empezamos con el 50. Siguiente paso. Ahora brincamos el 30. Brincamos 3 decenas o el 30. Muy bien. Rotulo mi brinco, ¿verdad, Jimmy? Estoy brincando 30. ¿Y qué sería la respuesta? 50 Y más esa 30. respuesta va a ser 8. 80, ¿verdad? 8 decenas, muy bien. Entonces ya sumamos 30. Si veo la ecuación, lo que estoy haciendo, Jimmy acaba de sumar a 50, le sumó 30 y obtuvo 80. ¿Correcto? Esto fue lo que hiciste, ¿verdad? Sumaste las decenas 50 y
y 30 es igual a 80. Ahora Muy bien. hicimos el 4 ¿Cuál y es el el 2. siguiente paso? Ahora vamos a sumar el 4 y el 2. Oh, vas a juntar las unidades, vas a unir, muy bien, sumas 4 más 2 6. 6. es igual a 6, muy bien. Eso dice que llegas a 86. Oh, ¿qué hago ahora? Brinca 6. Desde el 80 hago un brinco de 6 unidades. ¿Y a dónde voy a llegar? 86. Al 86. Entonces, lo que hicimos, la ecuación que acabamos de hacer en la recta numérica es, estábamos en 80, sumamos 6 y llegamos a 86. ¿Es correcto, estudiantes? Sí. Veo mis brincos, descompusimos los números correctamente, la respuesta es correcta. ¿Hay otra manera de sumar, de hacer esta suma? Sí. ¿Hay otra manera? Ahora, los estudiantes están listos para discutir independientemente su pensamiento matemático. Así que Diana, vamos a empezar en el 67. Luego vamos a descomponer el 3 en el 5 en 3 y 2. Porque sabes que 7 más 3 es igual a 10. Así que vamos a hacer un brinco de 3. Luego vamos a llegar a 70. Ahora vamos a hacer un brinco de 2. Así que vamos a hacer un brinquito de 2 más 2. Luego llegamos a 72. Y la respuesta es 72. Gracias por mirar. Para ver la lección entera de Maestra Mesa, haz clic en el vídeo de arriba. Para ver una demostración de enseñar discurso matemático en una clase de 5º grado, haz clic en el vídeo debajo. Para más vídeos de enseñanza, navega a nuestro canal de YouTube y, para más información sobre nuestro proyecto, incluso planes de lectura, ejemplares de trabajo de estudiantes y más información sobre nuestro modelo de desarrollo profesional, navega al sitio Mali, vinculado en la descripción. See you soon!